Como vemos allí, en la pregunta fundamental 16 es, Pablo celebraba las fiestas e invitaba a los gentiles a guardarlas. Esa sería la pregunta No. que vamos a resolver allí, ¿no? Hoy. Ya Mm. hemos discutido, vamos a retomar lo que se ha dicho, compactándolo y vamos a la conclusión final. Pero sin embargo, yo quería, antes de entrar de lleno en los versículos, hacer una breve aclaratoria. Aclaratoria que yo veo que se hace necesaria porque justamente ahí está la confusión. Yo quiero hacer dos preguntas y quiero que me las respondan breve, ¿no? De forma muy breve. Am, ¿Eran los apóstoles infalibles? Pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿Era la instrucción que dieron los apóstoles y que quedó registrada en las escrituras, en el Nuevo Testamento, infalible? Repito, pregunta uno. ¿Eran los apóstoles infalibles? Pregunta dos. ¿Los escritos de las instrucciones de los apóstoles eran infalibles? ¿Qué me responderían a eso de forma rápida? La Mm, primera sería que no son No, infalibles. La segunda, sí, los escritos son, no, ¿cómo es? O sea, la segunda no tienen defecto porque siempre era el Espíritu Santo el que estaba de acuerdo con ellos. Muy bien, ahora le hago la misma pregunta. Perdón. Respondió Fred. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo o no? Sí, yo también estaba sí. respondiendo, pero me ganó la voz del hermano más Ganó fuerte. el hermano Fred. Sí. Bueno, ahora la misma pregunta. Entonces vamos a dejar a Fred que los demás respondan. ¿Sí? La misma pregunta, pero con otro protagonista. ¿Era Elena de Huay infalible? Y segunda pregunta, ¿son los escritos de Elena de Huay infalibles? Lo maté. No, Que lo que digo, lo mismo. Lo claro. mismo, Sí. se cumple igual, porque es profeta y sus escritos, como decía bien el hermano, son inspirados. Eh, ¿No? Quizás sus comentarios son infalibles, ¿verdad? Algún comentario, que, que procedía de ella, pero la inspiración de sus escritos, pienso que no. ¿Cómo era? No Y entendí. sobre todo No entendí cómo. lo que ella misma, ¿Qué es lo que sí, qué es lo que no? perdón, Los comentarios quizás que ella, quizás alguna carta, como los libros en sí, la inspiración que ella obtuvo de libros que ella publicó, ¿verdad? Que fueron inspirados por el Señor. Quizá algún comentario, algún consejo, que a veces cuando yo leía cartas de ella que le daba a algún hermano por alguna situación puntual, ella daba consejos. Quizá eso sea infalible, puede, puede, no sé, no, pero creo que por ahí. Vale, vale. Muy bien. Más o menos creo que entiendo. Ajá, Fred, ibas a decir algo. sí, gracias, perdón. Bueno, lo que ella mismo dijo, que lo que sus libros fueron publicados, antes de ser publicados, eran revisados, ¿verdad? Esos sí los podemos tomar como infalibles. Los libros que ella escribió fueron bajo inspiración divina del Espíritu Santo. Y bueno, pues sí, ella es infalible, ¿no? ¿Ella es infalible o sus Eh, escritos son infalibles? no, ella es infalible. Sus escritos, no. Los escritos publicados en vida, revisados por ella, revisados por... Ajá, esos escritos son infalibles, eso sí. Los Y podemos ella, tomar y como ella, palabra de ella Dios. también, la Para mí profeta. ella no, porque era un ser humano No, y es ella no, imposible, ella es ningún ser infalible. humano puede ser Ella, infalible. claro, es hombre, pues, es Puede mujer, es fallar. carne. Vale. Ujú, puede fallar, pero los Puede fallar. escritos publicados en vida, autorizados, los libros, esos los podemos tomar como palabra perfecta de Dios. Muy bien. Fíjense qué significa esto, porque hago esta pregunta antes de hablar todos los textos. Porque justamente es allí donde está la confusión. Ningún profeta, apóstol o escritor bíblico es infalible. Ninguno. Ni los apóstoles fueron infalibles, ni los profetas del Antiguo Testamento fueron infalibles,
Ni Moisés fue infalible. Por supuesto que tampoco Elena de White es infalible. Pero los escritos de los profetas, los escritos de los apóstoles, los escritos de instrucción de los apóstoles, es otra cosa. Esos sí son infalibles, porque esos son la palabra inspirada de Dios. Amén. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que analizar el libro de Hechos de los Apóstoles, porque el libro de Hechos de los Apóstoles es una mezcla de narración con instrucción. Es decir, en algunas partes se está hablando de lo que Pedro o Pablo predicaron, inspirados, o de lo que Pedro o Pablo comunicaron, inspirados, y en otras partes está hablando lo que ellos hicieron, porque por eso se llama el libro Hechos. Hechos son lo que ellos hicieron, lo que ellos vivieron, lo que fue parte de su vida. Entonces, por ejemplo, no podemos comparar la instrucción o el sermón que da Pedro con lo que Pablo hizo cuando se rapó la cabeza. No podemos compararlo porque una cosa es lo que hizo él como hechos y otra cosa es lo que instruyó o predicó Pedro. Me faltó inclusive una pregunta. De todas esas cosas que hemos mencionado, ¿qué significa que algo sea normativo? Cuando hablamos de norma, estamos hablando qué es lo que es una norma, qué es lo que es una regla para nosotros. ¿Por qué? Porque la confusión que hay en este discurso, específicamente cuando se hace esta pregunta o cuando se hace esta deducción, bueno, vemos aparentemente que Pablo guardó, según la interpretación de algunos versículos, algunos concluyen, Pablo guardó la fiesta. Entonces ese hecho, esa acción, ese ejemplo de Pablo, lo convierten en una norma. Porque dicen, si Pablo guardó la fiesta, todos los cristianos, de todas las épocas, de todos los tiempos, en todos los lugares, deben guardar la fiesta. Entonces cuando se salta del ejemplo que Pablo se dio, ya sea bueno o malo, o sea, de la vida de Pablo, de los hechos de Pablo, y se convierte la vida de Pablo como una norma, entonces ya nuestro ejemplo deja de ser Cristo y se convierte en un hombre. Ya hacemos del hombre nuestro ejemplo. Porque de la única persona en la cual nosotros podemos decir que tenemos que seguir su ejemplo es de Jesucristo. Porque Él dijo, ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis. ¿Por qué? Porque en el caso de Jesús es el único cuya vida ejemplificó perfectamente el mensaje que vino a transmitir. ¿Sí me explico? Espero que me esté explicando, o sea, espero que me estén entendiendo y yo estoy dando a entender, ¿no? Sí, no te entendemos. Entonces, eso es clave para entender todos estos versículos. Entonces vamos a analizarlo. Fíjense, por ejemplo, que tenemos aquí de primero. Hechos 2.1, que ya lo mencionaron, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban ellos entonces sentados. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta aquí es que aquí en ningún momento está diciendo que estaban ellos reunidos porque estaban para celebrar el día de Pentecostés. Sabemos todos, si leemos el capítulo 1 de Hechos y el capítulo 2, estaban reunidos porque Jesús les dijo que se quedasen en Jerusalén y que se quedasen esperando la promesa del Padre. Y estaban reunidos desde mucho tiempo antes del día de Pentecostés. De hecho, estaban reunidos desde que Jesús los dejó. Jesús resucitó el día de la gavilla mecida y duró con ellos 40 días. Y los 10 días antes de la Pascua estaban ellos reunidos. Es decir, que ellos el día de Pentecostés, el día de Pentecostés no fue que se reunieron para celebrar el Pentecostés, ya tenían 10 días reunidos en el aposento alto orando, ayunando y haciendo un escudriñamiento de su corazón. Entonces, evidentemente que estaban 10 días antes y ninguno de esos días estaban reunidos porque era alguna fiesta. Así que este versículo no prueba nada. Coloco el que tienen allí a continuación, es Hechos 3.1, para colocar un ejemplo de lo que estamos hablando. Fíjense lo que dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, la de nona. Entonces,
aquí hay un problema, porque si nosotros tomamos este hecho, este acto, esta experiencia de Pedro y Juan y la convertimos en una norma, creemos que esto es infalible, es decir, creemos que el ejemplo que están dando aquí Pedro y Juan es infalible y que debe ser seguido por nosotros, entonces nosotros deberíamos, como Pedro y Juan, ir al templo judío a las horas de las oraciones, específicamente a los tiempos en los que oraban los judíos. Y alguien les va a decir, no, pero es que cuando Jesús dijo que ya vendría, que después de la muerte en la cruz, ya no habría que adorar en Jerusalén ni en el templo, sino que donde quiera. Entonces uno les diría, pero si eso fuese, si eso entonces es lo que estuviesen entendiendo Pedro y Juan, ¿por qué en lugar de orar a la hora de la oración en el aposento alto, por qué fueron al templo? O sea, no hay armonía en decir que los discípulos guardaban los tiempos, pero no iban al templo, porque ya Jesús había dicho que la adoración no iba a quedar restringida al templo, porque el versículo está diciendo que ellos iban, sí, a la hora de la oración, a orar, pero iban al templo. En lugar de quedarse en el aposento alto orando a esa misma hora, iban al templo a orar. Entonces, esto, ¿qué es lo que nos muestra? Esto lo que nos muestra es lo mismo que vamos a leer en Hechos 10:28. ¿Y qué vamos a leer en Hechos 10:28? Lo que Pedro le dice a los mismos gentiles que lo llamaron, a Cornelio. Les dice, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a un extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Es decir, aún hasta el capítulo 8 del libro de Hechos, vemos a Pedro todavía lleno de costumbres y tradiciones judías que influían en su experiencia cristiana. O sea, ¿por qué? Porque hasta ese momento, hasta que tiene la visión, él se abstenía de reunirse con los gentiles. ¿Por qué? Porque todavía creía cierto esta idea. ¿Cuál idea? Que los gentiles eran inmundos y por tanto no iban a recibir la salvación. Que la salvación sí, que era Cristo, que la salvación era por la fe, pero que solamente esa salvación era para los judíos, no para los gentiles. Y esa misma ideología, o parte de esa ideología, que todavía estaba en la mente de Pedro, la vemos en Hechos 3. ¿Por qué iban Pedro y Juan al templo en la hora de la oración? Bueno, porque estaban acostumbrados, esa era su costumbre. La costumbre era que iban a ese momento al templo. Y no veían ningún problema en ir al templo, y por eso es que fueron al templo. Pero ¿significa eso que tengamos que ir nosotros al templo? ¿Significa eso que tenemos que considerar que los gentiles son inmundos? Seríamos nosotros entonces inmundos. Entonces lo que estamos viendo aquí, hay que aprender a diferenciar en todos los versículos que vamos a ir leyendo, diferenciar de la vivencia del profeta, que no es infalible, de la instrucción que da el profeta o que da el apóstol a través de la inspiración del Espíritu Santo. El siguiente texto ya lo mencionó Fred en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículos 2 y 3, cuando habla que Herodes mató a cuchillo a Jacobo para agradar a los judíos y también luego metió preso a Pedro. ¿Por qué es relevante? Simplemente porque menciona el momento cuando ocurre esto. Dice, eran entonces los días de los ázimos. Ahora, este versículo no está diciendo que los apóstoles guardaban la fiesta. Este versículo lo que se entiende de forma simple, es que los discípulos seguían, como todos la mayoría eran judíos, seguían el calendario judío como para el conteo, o sea, seguían pendientes del calendario judío, pero como un calendario de tiempo, como un calendario de la fecha. Hemos dado un ejemplo, lo vuelvo a dar. Como que de repente nosotros digamos, estamos haciendo un relato, bueno, el hermano X fue muerto por el Papa, y viendo que esto agradó a la comunidad X, entonces pasó y metió preso a otro hermano. Eso ocurrió en Semana Santa. ¿Significa por eso que nosotros guardamos la fiesta católica de la Semana Santa y vamos allí, hacemos los 7 recorridos y cargamos el nazareno y todo eso? ¿Significa eso? No. Significa simplemente que como estamos acostumbrados a llevar este calendario gregoriano,
de forma de referencia decimos eso ocurrió en la Semana Santa, aunque sabemos que la Semana Santa no existe Semana Santa. Lo único santo es el sábado, es un día a la semana. Entonces eso es lo mismo que está ocurriendo aquí, en Hechos capítulo 12. En Hechos capítulo 16 ya lo mencionó la hermana Marta, cuando habla de lo que hizo Pablo con Timoteo. Quiso que Timoteo fuese con él en el ministerio, lo tomó y lo circuncidó. Ahora el texto es muy claro. Pablo circuncidó a Timoteo por causa de los judíos. No circuncidó a Timoteo ni porque guardara la circuncisión, no circuncidó a Timoteo porque pensara que estaba vigente o porque pensara que era un pacto. Ni siquiera la Biblia dice, ojo con esto, porque hay algunos que nos están queriendo vender el hecho de que la circuncisión está bien, ya no está vigente como pacto, pero está vigente como una ley de salud. Y entonces argumenta, ya como la Biblia no lo dice, y como el Espíritu Profecía tampoco dice que eso es parte de la reforma pro salud, entonces se hace mano de, entre comillas, estudio científico para exaltar la beneficencia de la circuncisión. Y no nos engañemos, nuestra norma es la Biblia, nuestra regla de fe es la Biblia, no es la ciencia. Inclusive, en cuanto a la reforma pro salud, nuestra norma de fe es la Biblia y el Espíritu de Profecía, no lo que diga la ciencia. Entonces, la circuncisión que le hace Pablo a Timoteo no es por salud, no es por guardar la reforma pro salud, no es por guardar pacto, es simplemente por causa de los judíos. Por causa de los judíos, ¿por qué? Porque la hermana Joya explica que esto lo hizo porque él se iba a llevar a Timoteo a muchos lugares y para quitar un poco el prejuicio, como ya lo leyó la hermana Aura, 1 Corintios 9, Pablo tenía esa metodología. Yo me hago a los que están sin ley como si viviese sin ley, a los que están bajo la ley como si yo estuviese bajo la ley. No estando yo bajo la ley, sino en la ley de Cristo. Entonces, él lo hizo para eso, para quitar los prejuicios, porque su padre era griego. Sin embargo, en el mismo versículo, o sea, en el mismo capítulo, el versículo siguiente, me llama la atención lo que dice el versículo 4, lo tenemos allí en pantalla. Como pasaban por las ciudades, les daba que guardasen, oigan bien cómo se refiere Lucas a esto, les daba que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. O sea que lo que ocurrió en el concilio de Jerusalén en Hechos 15 eran los decretos, porque muchos exaltan los estatutos y los decretos de Moisés, pero lo que los discípulos exaltaban eran los decretos y los estatutos de los apóstoles en Hechos 15, los que hicieron en Jerusalén. Esos son los decretos que son vigentes para nosotros, los que ya ustedes y yo estudiamos, que están en Hechos 15, ¿no? Luego, en Hechos 18, 21, se menciona lo siguiente, ¿no? Pablo se despidió de los discípulos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Ahora, en mi versión de la Reina Valera de 1909, en lugar de guarde, no dice yo guarde, sino dice es necesario en todo caso que yo tenga en Jerusalén la fiesta que viene. Ahora, en este caso, en este versículo particular, no sé si ya lo leyeron, creo que sí, hay una cita de Elena de White que nos ayuda a entender este texto y el contexto. Dice, después de dejar Corintio, el próximo escenario de labor de Pablo fue Éfeso. Estaba en camino a Jerusalén para asistir a una fiesta próxima, y su estada en Éfeso fue necesariamente breve. Razonó en la sinagoga con los judíos, quienes fueron impresionados tan favorablemente que le rogaron que continuara sus labores entre ellos. Su plan de visitar a Jerusalén le impidió detenerse entonces, pero prometió volver a visitarles queriendo Dios. Aquila y Priscila le habían acompañado a Éfeso y los dejó allí para que continuaran la obra que había comenzado. Entonces, si este texto significa que Pablo guardaba la fiesta y por tanto toda la iglesia cristiana debe guardar la fiesta, nos encontramos con un grave problema. Primero, el primer problema. Si este ejemplo es normativo, si esta experiencia que hace Pablo debe ser nuestro ejemplo y debe ser una norma, entonces debemos hacer como Pablo, ir a Jerusalén a celebrar la fiesta. O sea, lo que el texto está diciendo es que Pablo quería ir a la fiesta en Jerusalén. Pero algunos de los que proponen las fiestas dicen que esa fiesta deben celebrarse solamente es el tiempo, que no está vigente ya
que tenía que ser en Jerusalén, porque Jesús dijo que los que adoraran al Padre tenían que adorarlo en espíritu y en verdad, y no iban a estar circunscritos al templo o a Jerusalén. Pero no es eso lo que está diciendo Pablo aquí. O sea, en ese caso, Pablo estaría contradiciendo la interpretación que dan los mismos que defienden la fiesta. Porque Pablo está diciendo, yo tengo que celebrar la fiesta, pero en lugar de celebrarla ahí con los de Éfeso, él pudo haberse quedado allí con los de Éfeso y celebrar la fiesta. Decir, bueno, mira, nos toca celebrar la fiesta, como estoy aquí, hagámosla aquí, porque según Jesús enseñó, ya no importa si la hacemos aquí o en Jerusalén. Pero no es eso lo que hace, más bien deja a los de Éfeso con el sabor de más de la palabra y les dice, mire, yo luego volveré, ahora mismo no tengo tiempo porque tengo que ir a Jerusalén. ¿Por qué tenía que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta si la fiesta se puede hacer en cualquier lugar? Entonces, esa pregunta no la pueden responder porque contradice su interpretación. Realmente, lo que nos está mostrando entonces no es que él quería celebrar la fiesta, sino que él quería ir a Jerusalén en esa fiesta, no para celebrar la fiesta, sino como ya lo hemos leído y como lo vamos a leer más adelante ahora con otra cita, el objetivo de Pablo era tratar de alcanzar la mayor cantidad de judíos posible. ¿Y dónde se conseguía la mayor cantidad de judíos? Para llevar el evangelio. ¿Cómo? Para llevar el evangelio. ¿Y dónde se conseguían más? En Jerusalén, en una época de fiesta. Es como que si nosotros seguimos el ejemplo de Pablo, nosotros deberíamos procurar, oigan lo que voy a decir, procurar aprovechar esos días de fiesta católico para ir a repartir literatura, para ir a predicar el evangelio. Eso sería el ejemplo de Pablo, haciendo nosotros lo mismo que Pablo. Nadie luego, cuando lo hagamos, nadie luego vaya a pensar que nosotros estamos guardando la fiesta. De hecho, nosotros en Venezuela, recuerdo, lo hicimos una vez, imprimimos miles de literatura y era del tema de la justificación por la fe. Lo hicimos en Semana Santa y escogimos de Semana Santa el día el jueves, que es el día que la gente, por lo menos en Venezuela, iba a misa. Y en la capital, en Caracas, una iglesia que era muy, muy concurrida ese día. Sacaban el famoso ídolo ese llamado Nazareno de San Pablo y lo recorrían. Y había unas colas de personas que daban la vuelta para entrar a la catedral, besar los pies y hacer su asunto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Imprimimos la literatura y fuimos a toda la cola de personas que estaba allí, entregándole un panfleto que le hablaba de la justificación por la fe. Y por supuesto que eso, o sea, lo que imprimimos fue muy poco. Yo creo que fueron como 10.000 panfletos y se nos acabó así un momentico. No duramos ni todo el día para repartirlo. Pero ¿significa eso que entonces nosotros estábamos celebrando la fiesta católica y que estábamos nosotros allí queriendo tocar el ídolo este? En ningún sentido. No. Bueno, otra cita, Hechos 20. En 26 al 7. Y luego el 16, ¿no? El 16 está muy bueno. Sí, el 16 explica... Oye, hermano, una pregunta. Sí. Sí, Fred. Sí, usted dijo de que la fiesta se podía festejar en cualquier lado, que no se tenía que ser en el templo. No, yo no digo eso. sacerdote. Yo digo que eso dicen los que defienden las fiestas. Dicen, porque evidentemente la fiesta, cuando tú lees Levítico 23, te dice Sí, claro. que la fiesta tiene que ser en el templo o en Jerusalén. Amén. Entonces, ¿qué dicen los que hoy día defienden la fiesta? Los llamados cristianos o adventistas que defienden la fiesta. Dicen, no, lo que estamos nosotros diciendo es que los tiempos siguen siendo sagrados, pero ya no hace falta, esa parte del Levítico que dice que tiene que ser en Jerusalén, esa parte ya no está vigente, porque Jesús en Juan capítulo 4 dijo, cuando le preguntaron si había que adorar en Jerusalén o se podía adorar en Samaria, entonces Jesús respondió que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces unen ese versículo con Levítico 23 y su conclusión, su interpretación, es que hay que celebrar la fiesta, pero no importa el lugar, porque ya no hace falta ir a Jerusalén. Eso es lo que predican los que enseñan el tema de la fiesta. Pero lo que yo decía justamente es que eso
para esa interpretación, Hechos 18:21 no los apoya. Porque Pablo está diciendo que sí, que él quería ir a tener la fiesta, pero era en Jerusalén. Si Pablo tuviese el pensamiento que estos hermanos proponen, Pablo hubiese dicho, bueno, como Ok. igual lo importante es el tiempo, no el lugar, yo la voy a celebrar aquí con los hermanos de Éfeso, porque además los hermanos de Éfeso quieren que yo me quede con ellos. Entonces, ¿qué mejor momento Ok. que quedarme aquí, celebrar con ellos la fiesta y hablamos del tema de los del evangelio? Perfecto. Pero Ya no es lo entendí. que él hizo. Gracias, Francis. No es lo que él hizo. No. Entonces No, es muy justamente contradice esa interpretación. sí, muy a conveniencia utilizan las escrituras. Claro, es Sí, lo que hermano, estamos gracias. mostrando aquí. Hechos 20, dice, Sí, gracias. nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y vinimos a ellos a Troas en 5 días, donde estuvimos 7 días. El día primero de la semana, junto a los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, fíjense, ese texto del versículo 6, dice, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y vinimos a ellos a Troas. Entonces, este versículo no dice que ellos guardaran los días de los panes, sino que una vez más menciona los días de los panes como el ejemplo que hemos mencionado, como que nosotros digamos, bueno, pasada la Semana Santa, viajamos a Colombia. Viajamos de Venezuela, donde repartimos literatura, viajamos a Colombia. ¿Significa eso que guardamos la Sí, Semana lo pone Santa? como referencia. Es una referencia No, es una simplemente referencia. cronológica, es una mención cronológica, porque si ellos que eran judíos crecieron en ese calendario, lo normal es que ellos manejasen ese calendario. O sea, si nosotros ahora cambiásemos, qué sé yo, o sea, nosotros hemos cambiado, ya no somos católicos. Sin embargo, nosotros seguimos usando el calendario gregoriano. Seguimos cuando hacemos, qué sé yo, cualquier cosa, mencionamos, si hacemos una carta, bueno, hoy 23 de febrero, o cuando hacemos una publicidad, el día de ayuno el 23 de febrero, o cuando hacemos el sábado, bueno, nos reuniremos el sábado 20 de febrero. ¿Qué estamos haciendo? Estamos usando el calendario gregoriano. ¿Y significa eso entonces que nosotros guardamos los tiempos católicos y que estamos en contra del Señor? No. Inclusive hemos encontrado así citas, inclusive así en Elena de White, cuando dice, qué sé yo, el sermón de la Navidad. O algo así. Usted coloca la palabra Navidad y va a encontrar alguna cita donde la hermana White usa la palabra Navidad para fechar una carta o para hablar de un evento. Ocurrió en la Navidad. Pero eso no significa de que ella celebrase la Navidad, pues. O sea, lo está usando como conteo de tiempo, ¿no? Y este versículo va junto con un texto que usaron los evangélicos para decir que ese es el mismo problema. Fíjense que, ya que está aquí junto, lo vamos a mencionar para que vean que es el mismo problema de los evangélicos, ¿no? Porque los evangélicos toman el versículo 7 y lo toman como una norma. Toman un ejemplo y lo convierten en una doctrina y en una norma, que es exactamente lo mismo que hacen los hermanos, que toman el versículo 6 y lo convierten en una norma. ¿Qué es lo que hacen? Miren lo que dice el versículo 7. El día primero de la semana, juntos los discípulos, para partir el pan, Pablo les enseñaba porque iba a partir el día siguiente. ¿Qué hacen los evangélicos? Toman este versículo y dicen, mira, la iglesia se reunía para celebrar la Santa Cena el domingo. Y, por tanto, ahora vamos a las interpretaciones fantásticas, ¿no? Primero estamos viendo lo que dice el texto, ahora vamos a las interpretaciones fantásticas. A partir de allí, entonces, ¿qué dicen? Por tanto, si eso hacían la iglesia cristiana, entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo. ¿Y qué hacen? Entonces celebran todos los domingos, unos celebran la misa, otros los evangélicos celebran todos los domingos la cena. Pero es el mismo problema. ¿Cuál es el problema? Toman un hecho, una experiencia de Pablo y la convierten en una norma. Entonces hacen de la vida de Pablo una doctrina infalible, cuando lo que es infalible no es la experiencia, sino la instrucción. Exactamente el mismo error cometen los que toman el versículo 6 y dicen lo mismo razonamiento. Mira, se reunían en los días de levadura, tenemos que hacer lo mismo. En el caso del versículo 7, además,
es fuera de contexto, porque sabemos que estaban reunidos el primer día de la semana, porque para ellos y nosotros los días comienzan a la puesta de sol. Guardaron el sábado, llegó el primer día de la semana a la puesta de sol, y la reunión continuó hasta la medianoche, porque Pablo iba a salir al día siguiente. Ahora, ¿qué dice el versículo 16 de ese mismo capítulo? Porque Pablo se había propuesto pasar adelante de Éfeso para no detenerse en Asia, porque se apresuraba por hacer el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces noten otra vez lo mismo, ¿no? Si este versículo 16 es una prueba de que Pablo celebraba las fiestas y que tenemos que celebrar nosotros, entonces tenemos que hacerlo como lo hacía Pablo. Tenemos que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Pascua. Yo no puedo tomar un versículo lo que me conviene y lo otro lo desecho, porque entonces estaría Pastor, pervirtiendo una las cosa. escrituras. Sí, Perdón, que también él recolectaban ofrenda y no lo podían hacer en sábado. Por eso también el primer día de la semana él recolectaba la ofrenda porque después se la tenía que llevar a los necesitados y eso no lo iban a hacer en sábado. Eso los hermanos evangélicos no lo comprenden. vale. Bueno, de todas maneras, luego podemos revisar ese texto, ¿no? Esa parte, ¿no? Del tema de las ofrendas, en sábado o en domingo. Pero bueno, aquí de este capítulo también Elena de White explica. O sea, ya hemos visto lo incongruente de la interpretación solamente con el versículo. Ahora miren lo que dice Elena de White. Pablo deseaba grandemente llegar a Jerusalén a tiempo para la Pascua. ¿Por qué? ¿Porque quería celebrar la fiesta de la Pascua en Jerusalén? No. No. Pues eso le daría oportunidad de encontrarse con aquellos que llegaban de todas partes del mundo para asistir a la fiesta. Aquí está la real motivación. Siempre acariciaba él la esperanza de poder ser de alguna manera instrumento para quitar el prejuicio de sus compatriotas incrédulos, de modo que pudieran ser inducidos a aceptar la preciosa luz del Evangelio. También deseaba encontrarse con la iglesia de Jerusalén y entregarle las ofrendas que enviaban las iglesias gentiles para los hermanos pobres de Judea. Y por medio de esta visita esperaba lograr que se efectuara una unión más firme entre los judíos y los gentiles convertidos a la fe. Entonces noten esta parte, o sea, la real razón por la cual Pablo quería ir a la fiesta en Jerusalén no era porque guardase la fiesta, porque una vez más, si él guardase la fiesta, si su objetivo era simplemente guardar la fiesta, él hubiese dicho, mira, vamos a quedarnos aquí, vamos a reunirnos, hacemos la fiesta y después yo me voy. No, su objetivo era en Jerusalén porque allí podía encontrarse con judíos de todas partes del mundo y así él poder sembrar la semilla de la verdad. O sea, su propósito era meramente evangelístico, no era ritual, no era de observar ninguna fiesta, era meramente evangelístico. Además de lo otro, ¿no? Llevar la ofrenda a la iglesia cristiana y buscar la unidad entre los judíos cristianos y los gentiles cristianos. Continúa diciendo aquí Elena de White, habiendo terminado su trabajo en Corinto, resolvió navegar directamente hacia uno de los puertos de la costa de Palestina. Todos los arreglos habían sido hechos y estaba por embarcarse cuando se le notificó de una maquinación tramada por los judíos para quitarle la vida. Y entonces, ya me acuerdo por qué traje este asunto. El éxito que acompañaba la predicación del Evangelio despertó de nuevo la ira de los judíos. De todas partes llegaban noticias de la divulgación de la nueva doctrina, por la cual los judíos, atención con esto, los judíos eran relevados de la observancia de los ritos de la ley ceremonial. Noten, los judíos eran relevados de la observancia de los ritos de la ley ceremonial y los gentiles eran admitidos con iguales privilegios que los judíos como hijos de Abraham. Entonces, aquí Elena hoy está comentando y diciéndonos que las noticias que llegaban a todas partes del mundo, del mundo, eran que los judíos eran relevados de esa observancia.
¿De qué observancia? De los ritos de la ley ceremonial. No está hablando que eran relevados de los sacrificios o de las ofrendas, no, de los ritos. O sea, cesaron las ofrendas, cesaron el sacrificio, pero también cesan los ritos. En su predicación en Corinto, Pablo presentó los mismos argumentos que defendió vigorosamente en sus epístolas. No hay judío ni griego, no hay circuncisión ni circuncisión. Era considerada por sus enemigos como una osada blasfemia y decidieron reducir su voz al silencio. O sea, por eso lo querían matar. El complot por el que querían matar a Pablo. ¿Por qué? Porque él decía que no había que guardar los ritos de la ley ceremonial ni había que guardar la circuncisión. O sea, ese es el evangelio. Cualquier otra cosa es un falso evangelio o es un evangelio pervertido. Al ser advertido del complot, Pablo decidió hacer el viaje por Macedonia. Tuvo que renunciar a su plan de llegar a Jerusalén a tiempo para celebrar allí la Pascua. Pero tenía la esperanza de encontrarse allí para Pentecostés. Noten, esta parte es fundamental, hermanos, que la veamos para lo que va a decir después. ¿Sí? Para lo que vamos a entender después. El plan inicial de Pablo era llegar a Jerusalén para la Pascua y celebrar allí la Pascua. Pero, ¿qué dice aquí? Que no pudo, ¿no? O sea, él tenía ese plan, pero por el complot tuvo que irse por otro camino, por Macedonia. Entonces, como tuvo que irse por otro camino, se le hizo más largo el viaje. Así que el plan inicial de llegar a Jerusalén para la Pascua lo tuvo que renunciar y entonces cambió el plan. ¿Cuál plan? Bueno, llegar allí para Pentecostés. Entonces comenta, los compañeros de Pablo, Lucas, eran Sopater Berense, los tesalonicenses, Aristarco, Segundo, Gallo de Derbe, Timoteo de Asia y Tíquico y Trófimo. Pablo tenía consigo una gran suma de dinero de las iglesias de los gentiles, las cuales proponía colocar en las manos de los hermanos que tenían a su cargo la obra en Judea, y por esta causa hizo arreglo para que estos hermanos, representantes de varias de las iglesias que habían contribuido, le acompañaran a Jerusalén. En Filipos, Pablo se detuvo para observar la Pascua. Noten, esta cita, algunos que defienden la fiesta la usan, pero la usan sin el contexto que hemos venido leyendo. ¿Cuál es el contexto? El contexto es lo que hemos mencionado. El contexto era, primero, que su deseo original era ir a la Pascua, no para celebrar, sino para predicar. Primer contexto. Segundo contexto, que los judíos sabían, las noticias eran que él estaba en contra, él relevaba a los judíos de la ley ceremonial. Y entonces, por eso es que él, tercer contexto, tuvo que desviar el plan porque lo tuvo que irse por Macedonia y entonces le tomó la Pascua en Filipos. Entonces por eso es que él celebró digamos, se detuvo en Filipos como dice aquí, para observar la Pascua. Solo Lucas quedó con él. Los otros miembros del grupo siguieron hasta Troas para esperarlo allí. Los filipenses eran los más amantes y sinceros de entre los conversos del apóstol, y durante los 8 días de fiesta, él disfrutó de una pacífica y gozosa comunión con ellos. Entonces, fíjense, aquí toman esta cita, este párrafo nada más, y dice, mira, aquí está, Pablo celebró la fiesta y la celebró con los filipenses eran gentiles, y los filipenses entonces estaban guardando la fiesta de la Pascua con Pablo. Pero ignoran el contexto. ¿Por qué? Porque él lo hizo porque le tomó allí esa fecha. Su plan no era celebrar la fiesta con los filipenses. Segundo, se quedó solamente él con Lucas. Y si el objetivo realmente era celebrar la fiesta, hacer como un retiro con los hermanos en esa fecha, ¿por qué entonces los demás hermanos que iban con él se siguieron hasta Troas? ¿Por qué no se quedaron allí? ¿Será que esos otros hermanos entonces no celebraban la fiesta? O sea, evidentemente se queda Pablo allí, no porque su objetivo fuese celebrar la fiesta, porque él quería ir a Jerusalén, sino simplemente porque, bueno, llegó allí, ya no le da tiempo de hacer esta época
en Jerusalén, aprovecha que está allí para compartir con los hermanos. Pero no está diciendo, el texto por sí ni siquiera dice que los gentiles, que los filipenses guardaron la fiesta. Lo que dice es que la fiesta duraba 8 días y durante esos 8 días de esa fiesta, él estaba allí con los hermanos. Vuelvo a decir, si nosotros hiciéramos un retiro, un congreso, y aprovechásemos Semana Santa, y nos reuniéramos en Semana Santa, algunos entonces dirían, si tomasen este razonamiento, miren, los hermanos celebraron Semana Santa juntos, todos, y el hermano John estuvo con ellos. O sea, ellos también celebran la Semana Santa, porque escogen la Semana Santa para hacer sus congresos. No, o sea, es un razonamiento muy pobre. Y cuenta además con el otro problema, que lo venimos diciendo, es convertir un hecho histórico, un actuar de Pablo, una experiencia de Pablo, y convertirla en un ejemplo, convertirla en una norma, hacer de una experiencia algo infalible e inspirado. Y dice aquí, saliendo de Filipos, Pablo y Lucas alcanzaron a sus compañeros en Troas 5 días después y permanecieron durante 7 días con los creyentes de allí. ¿No? ¿Ves? Entonces no estaban, todos los hermanos no estaban. Entonces cuando comenta la experiencia de que se juntaron a partir el pan, que se cayó Eutico, que lo resucitaron, y bueno. Y luego sí dice que después salieron de allí. Pablo había deseado, fueron hacia donde dice aquí, pasaron por la ciudad de Éfeso. Pablo había deseado grandemente visitar a la iglesia de allí, tenía que darles importantes instrucciones y consejos, pero después de considerarlo decidió seguir adelante. O sea, no se quedó en la iglesia, porque deseaba hacer el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén, lo que ya habíamos leído. O sea, él tenía un plan y él quería cumplir ese plan. Entonces es cuando llaman los ancianos de la iglesia a una ciudad que está cerca, y ahí es cuando le da la famosa instrucción a los ancianos de la iglesia. Y bueno, el resto de Hechos 21 lo leyó el hermano Fred acerca de lo que le aconsejan a Pablo hacer, un mal consejo para que él se rapara. Y entonces vamos solamente a leer lo que la hermana Joy comenta al respecto. Dice: los hermanos esperaban que Pablo, al seguir el proceder aconsejado, pudiera contradecir en forma decisiva los falsos informes concernientes a él. Le aseguraron que la decisión del concilio anterior respecto a los conversos gentiles y a la ley ceremonial estaba todavía en vigencia, pero el consejo que le daban ahora no estaban de acuerdo con aquella decisión. El Espíritu de Dios no había sugerido esa instrucción, era fruto de la cobardía. O sea, lo que vemos entonces es la insistencia de los hermanos judíos de ver con simpatía la ley ceremonial, era fruto de la cobardía. Y dice este último párrafo: muchos de los judíos que habían aceptado el Evangelio tenían todavía en alta estima la ley ceremonial y estaban muy dispuestos a hacer concesiones imprudentes, esperando ganar así la confianza de sus compatriotas, quitar su prejuicio y ganarlos a la fe de Cristo como Redentor del mundo. Pero era cobardía, era una concesión imprudente. ¿Y saben qué? Yo creo que esto es lo que está pasando hoy día. Muchos de los que están pues en el mensaje adventista de la deidad, tienen este mismo problema. Tienen en alta estima la ley ceremonial y hacen concesiones imprudentes. ¿Para qué? Para simpatizar con los mesiánicos, con los evangélicos mesiánicos, porque piensan que así van a ganarlos al evangelio. Y realmente lo que están haciendo es pervirtiendo el evangelio. Realmente lo que están haciendo es negar a Cristo. Realmente lo que están haciendo es manifestar su cobardía, como lo dice aquí, ¿no? En el párrafo anterior. Que yo creo que todos estos textos son muy claros, y más aún con la explicación que da el Espíritu de Profecía. Así que bueno, quiero saber ahora sus inquietudes de lo que hemos leído y de todo lo que se ha dicho hasta el momento.